¿Irán confirma que se une al conflicto? El presidente de Irán acaba de decir que Israel ha cruzado las líneas rojas y que entonces ellos lo van a hacer. ¿De qué se trata este tipo de declaraciones? Vamos a comentarlo. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acaba de declarar que Israel ha cruzado las líneas rojas en la Franja de Gaza. El mandatario ha dicho que este comentario se hace pues al día siguiente de que Israel anuncie el comienzo de una segunda fase en su guerra con Hamas, ampliando en este caso las operaciones dentro de Gaza, las operaciones terrestres. Ahora, literalmente le ha dicho que los crímenes del régimen sionista han cruzado las líneas rojas, lo que nos obliga a todos a actuar. Washington nos pide que no hagamos nada, pero siguen brindando un apoyo amplio a Israel. Estados Unidos envió mensajes al eje de resistencia, pero recibió una respuesta clara en el campo de batalla, publicó Raisi en sus redes sociales. Los políticos iraníes emplean el término eje de resistencia para referirse a una alianza anti-Israel entre Irán y los grupos militares pro-iraníes, como son por ejemplo Palestina, Siria, el Líbano y Yemen. Sus palabras llevan entonces tomando en cuenta lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza. El jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Kamal Saraji, citado por Hispan TV, advirtió el día de ayer que si la guerra se extiende, las fuerzas del eje de resistencia están totalmente preparadas y capacitadas para que se involucren en una batalla contra Israel, y esto en apoyo de Hamas. Esta es la realidad que estamos viviendo, tomando en cuenta que la administración de Benjamín Netanyahu ha empezado a tomar medidas mucho más agresivas, a pesar de que el propio Estados Unidos le dijo en todo momento que no haga ningún tipo de acción adicional mientras no tenga blindada o al menos garantizada su propia seguridad. Pues en este punto, el presidente de Irán sale al frente a darle un ultimátum a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de ejecutar una estrategia que no le cae nada bien a Joe Biden. Han decidido empezar a separar las ayudas a Israel y a Ucrania, así como lo escuchan. Previamente habíamos comentado cómo el presidente estadounidense Joe Biden había presentado pues una solicitud de ayuda, pero en un paquete global. En este paquete, que pedía miles de millones de dólares, se designaba una parte a la administración de Ucrania, la administración de Volodymyr Zelensky, y otra parte para Israel. Claro, con esta estrategia, si no se aprobaba este paquete, no se estaba aprobando la ayuda a Israel, a pesar de que diferentes funcionarios, sobre todo del ala de los republicanos, ya no quieren ayudar a Ucrania. Entonces estaban obligados a apoyar a uno mientras apoyaban al otro. Pues resulta que el respaldo financiero y militar de Estados Unidos a Ucrania debe abordarse en paquetes separados, y esto es lo que están diciendo diferentes representantes, como por ejemplo el de Texas, el representante republicano Michael McCaul, y lo que se está calculando entonces es dividir el presupuesto. Si esto se hace, se puede generar una situación bastante incómoda para Volodymyr Zelensky, porque se podría aprobar el envío de ayuda militar a Israel, pero no el de Ucrania. Más temprano, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró en una entrevista para el mismo medio de televisión en el cual habló en este caso Michael McCaul, que si bien están sucediendo muchas cosas en todo el mundo, lo que está ocurriendo en Israel requiere atención inmediata. De hecho, lo que está pidiendo, para que nos hagamos una idea, el propio presidente estadounidense es más de 105.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, para Tel Aviv y para otras, entre comillas, necesidades de seguridad nacional. Para muchos expertos, esta es una marcada división que se está viviendo en Estados Unidos y dentro de la sociedad política. Y es que en caso de que los representantes o los legisladores estadounidenses aprueben esta propuesta, se estaría destinando unos 61.400 millones de dólares para Ucrania y solamente 14.000 para Israel. Claro, no tiene sentido tomando en cuenta lo que están buscando los republicanos, y en este caso son precisamente los propios representantes los que han empezado a ejecutar una estrategia que Joe Biden no se esperaba y que podría poner en vilo todavía más la situación en Ucrania.
La agencia de noticias iraní Tasmin ha reportado que miles de militares estadounidenses están ayudando a las fuerzas israelíes en su actual operación militar en la Franja de Gaza. A ver, esta es una información que primero hay que tomarla con pinzas porque llega a través, de nuevo, de una agencia de noticias de Irán. Sin embargo, las acusaciones tendrían cierto fundamento. Explicando esto, el medio dice que, unos 5.000 militares estadounidenses participan en la operación terrestre en Tel Aviv que se lanzó en el enclave palestino el 27 de octubre. Según el medio iraní, en la ofensiva terrestre contra Gaza participaron 3 divisiones y varias brigadas. El 16 de octubre, Tasnim informó que comandantes estadounidenses estaban ya participando en el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas debido a lo que ellos dicen sería un colapso mental y psicológico que muchos de los soldados de Israel han sufrido como consecuencia de estas tensiones. Y sí, si nos ponemos a pensar que Estados Unidos ha sido capaz de decirle al propio Benjamín Netanyahu que todavía no haga esta operación militar hasta que no se tengan ciertas garantías que aparentemente Estados Unidos habría consentido, pues tendría cierta lógica, tomando en cuenta que eran partes de ellos sus propios soldados los que estaban siendo enviados al campo de batalla. También es verdad que dentro de Israel se ha comentado, y esto es un hecho probado, que muchos militares están sufriendo crisis psicológicas por lo que se está viviendo en esta parte del mundo. Entonces, si sumamos estos dos hechos, lo que estaría acusando el medio iraní tendría cierta base. El problema es el siguiente: algunos países han comentado que si Estados Unidos decide meterse de manera activa en la Franja de Gaza, ellos iban a tomar medidas. Entonces, lo que podría estar buscando también esta publicación es que diferentes países, sobre todo de Oriente Medio, empiecen a tomar cartas en el asunto. Empiece pues una movilización todavía más preocupante. Lo único cierto de momento es que ni Estados Unidos ni el propio Israel han salido a desmentir estas acusaciones. El precio del oro está superando la barrera de los $2,000 por lo que algunos expertos están llamando el efecto Gaza. Básicamente, cuando sucede algún tipo de crisis mundial, la propia pandemia fue una demostración. Lo que hacen los diferentes inversionistas es empezar a ir corriendo a comprar más oro, a cambiar sus activos en oro. Esta ha sido, por ejemplo, una de las situaciones que se está revelando a través del sitio web de información financiera MarketWatch, y es que el oro, que es el activo de refugio por autonomacia, vuelve a tener cierta validez en el mercado mundial, subiendo nada más por lo que inició en la Franja de Gaza un 10% en su valor total. Ahora, esto es algo llamativo porque no solamente son inversionistas. Un consejo, en un estudio del propio Consejo Mundial del Oro, muestra que alrededor del 24% de los bancos centrales de todo el mundo están calculando aumentar sus reservas de oro para finales del 2023. Claro, esto puede indicar dos situaciones. La primera, que se ha generado una ola de pánico que indica que todo el mundo empiece a comprar oro y los precios se eleven. Y la segunda es que la mayoría de países tiene calculado, y por qué no de los inversionistas, que se puede venir un conflicto a gran escala, ya que muchos de ellos calculan que el oro también se utiliza como una suerte de seguridad ante un conflicto armado mundial. Y sí, para muchos expertos esto empieza a llamar demasiado la atención. Como dato adicional, China es uno de estos países que ha empezado a comprar de manera más agresiva oro e incluso a desdolarizarse. Básicamente tienen las reservas más crecientes de oro en los últimos meses, y justo sucede esta situación que sí, que puede prestarse a suspicacias. De hecho, los bancos centrales de los mercados emergentes están cada vez más dispuestos a aumentar sus reservas de oro. El 71% de los encuestados que se llevaron a cabo en este estudio del banco que hemos comentado espera que las reservas de oro de los bancos centrales aumente este año entre el 61% del 2022. Ya el año pasado, los bancos centrales recibieron una cifra récord de 1.136 toneladas de oro debido a la subida de los precios de interés, el aumento de las sanciones contra Rusia y la inflación que se está incrementando de manera general, no solamente en Europa, sino también en el mundo. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.